Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con el enfoque del lenguaje de la lección número 7, prefixes, los prefijos. En este video tú aprenderás qué es la formación de palabras, qué es un prefijo, prefijos comunes en español y en inglés, prefijos meramente ingleses. Para hablar de los prefijos, antes vamos a hablar de la formación de palabras. Este es el proceso de agregar partículas a una palabra base para crear una nueva palabra. Tenemos, por ejemplo, a los prefijos que son agregados al inicio de la palabra, como por ejemplo en la palabra base fix, agregamos el prefijo pre y tenemos la expresión prefix. En este caso, fix significa fijar y pre significa antes, fijar al inicio. Y tenemos a los sufijos que son agregados al final de la palabra. Tenemos el ejemplo change, al que podemos agregar el sufijo able. Change significa cambiar, changeable, cambiable. Algunas veces podemos usar ambos, un prefijo y un sufijo, en una sola palabra base. Por ejemplo, tenemos la expresión change, a la que podemos agregar inter, el prefijo inter, interchange, y también podemos agregar able, interchangeable, intercambiable. La mayoría de los prefijos y sufijos son comunes tanto en inglés como en español, porque estos tienen influencia del latín o del griego. Por ejemplo, en el caso del idioma del español, tenemos una semilla que es el idioma latín, del que provienen diferentes idiomas. Sabemos muy bien que el español es un latín mal hablado o hablado incorrectamente. En el caso del inglés, las cosas se complican un poco. Como sabemos bien, Gran Bretaña es una isla en la que habitaban principalmente los celtas. Esta isla fue víctima de muchas invasiones. Para empezar, los romanos, que se quedaron por 400 años en este lugar y por ello influenciaron mucho en el idioma. Pero además de los romanos, esta isla fue invadida por los anglos, los sajones, los jutos y los frisian, que también influenciaron en el idioma, además de los vikingos y también de los normandos, bretones y franceses. Entonces, es por eso que este idioma tiene influencia principalmente del latín. Los prefijos. Un prefijo es una partícula que es agregada al inicio de una palabra base, creando una nueva palabra. Los prefijos, tienen un significado que modifica el significado de la palabra base. Tenemos, por ejemplo, la palabra base cover, de la cual podemos crear la palabra discover, con el prefijo dis, que significa hacer lo opuesto, la palabra recover, con el prefijo re, que significa again, otra vez, y la palabra uncover, con el prefijo un, que significa opuesto a. Tendríamos nuestras traducciones como descubrir, discover, retapizar,
recover, y destapar, uncover. También debemos recordar que la nueva palabra mantiene la categoría gramatical de la palabra base. ¿Qué quiere decir? La palabra base es un verbo. Las palabras discover, recover y uncover, todas son también verbos. Esto no se modifica. Como segundo ejemplo tenemos la expresión judged, que es un adjetivo, juzgado. De esta palabra podemos crear tres. La primera, prejudged, con el prefijo pre, que significa before, earlier, antes. Con el prefijo misjudged, que significa badly, wrongly, incorrectamente. O la tercera palabra con el prefijo un, que significa no, unjudged. En este caso tendríamos las traducciones de prejuzgado, mal juzgado y no juzgado. Como habíamos mencionado antes, la mayoría de los prefijos son comunes en ambos, en inglés y en español. Sin embargo, hay un grupo de prefijos que son meramente ingleses. Esa es la razón por la cual necesitamos estudiarlos cuidadosamente. El primer prefijo que vamos a estudiar es el prefijo an, que puede constar de dos significados. El primer significado es not, no. Tenemos el ejemplo de unbelievable, increíble, que no es creíble. Unhappy, infeliz. Unassisted, sin ayuda. Y unable, incapaz. El segundo significado es reversal or cancellation of action or state, cancelación de la acción o del estado. Ir de manera reversa, es decir, lo opuesto, ir a lo opuesto. Unplug, que sería desenchufar, lo opuesto a enchufar. Unbend, enderezar, lo opuesto a doblar. Y undo, deshacer, lo opuesto a hacer. Tenemos el prefijo under, que puede tener tres significados. El primer significado es beneath o below, debajo. Los ejemplos que tenemos son undercurrent, como corriente subterránea, y undercover, encubierto, estar bajo cubierto. Tenemos el significado lower in rank, menor en rango o más bajo en rango, como el ejemplo undersecretary, subsecretaria, o undergraduate, que sería un estudiante universitario que aún no se ha graduado. Tenemos el caso del significado not enough, que no es suficiente, como por ejemplo underdone, que significa mal cocido, que no está suficientemente cocido, o underachieve, rendir menos, no lo suficiente. Tenemos el prefijo over, que puede tener dos significados. El primer significado, excessively, completely, excesivamente o completamente. Tenemos los ejemplos, overreact, reaccionar, sobre reaccionar, lo que traducimos como exagerar. Overaggressive, extremadamente agresivo. El segundo significado, upper, outer or above, de manera superior, en la parte de arriba, se podría decir, en la parte de afuera. Tenemos el ejemplo, overall, mameluco, overall, y overdub, que significa
agregar sonido. Tenemos el prefijo for, que puede tener solamente un significado, que es antes. Dentro de los ejemplos tenemos forenoon, que sería mañana antes del mediodía. Foreplay, preliminar, antes de los juegos oficiales. Tenemos foreword, prólogo, que va antes del libro. Forecasting, pronosticar. Tenemos el prefijo miss, que tiene un solo significado. Incorrectamente. Misname, llamar por otro nombre. Mislabeled, que fue etiquetado incorrectamente. Misinterpret, malinterpretar. Y mislead, confundir. Un buen conocimiento de los prefijos y los sufijos te ayudará a incrementar tu vocabulario. Eso es todo con respecto a esta lección. Por favor, busquen más listas de prefijos comunes en español y en inglés.